Muy buenos días a los ciudadanos y usuarios del suministro de energía eléctrica presente. Queremos hacer un reconocimiento amplio a esta convocatoria que ha hecho la diputada federal Laura Isel Castillo, que hemos visto su trayectoria en el Congreso de la Unión defendiendo el servicio público de electricidad y la Constitución, camaradas. Ese apoyo sí se ve, 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 ese apoyo sí se ve. Nuestro país fuera otro si tuviéramos diputados como Laura Isel Castillo en el Congreso, camaradas. Y también reconocer la presencia de representantes populares que hoy están aquí para manifestar su inconformidad ante los abusos excesivos de esta empresa que le vendieron la idea a todos los mexicanos a través de la forma que ha gobernado el que se dice ser presidente de la República. ¿Cómo gobierna? ¡Borracho! Por decretos, con los medios de comunicación masiva, con el ejército y las fuerzas armadas. ¿Qué dijo a los mexicanos cuando tomó la decisión autoritaria y legal de pretender extinguir a una entidad del Estado? Dijo que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica. ¿Ha mejorado, compañeros? ¡No! Dijo que iban a bajar las tarifas de luz. ¿Han bajado? ¡No! Simplemente aquí traigo un recibo de un usuario. Este usuario, Juan Manuel González, Santa Clara y Catepec, pagaba en promedio 431 pesos. Hoy le llega su recibo de 21,511 pesos. 21,000. ¡Qué poca madre! 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 Pero acaba de decir hace unos días la Bartola de Secretaría de Hacienda que con 6,000 pesos mensuales alcanza para pagar la letra de la casa, la letra del coche, la colegiatura de la escuela particular, el teléfono y la luz. Lo acaba de decir. Ya le pusieron la Bartola en lugar de secretario de Hacienda. Pero hay que ubicar perfectamente cuáles son los intereses de este gobierno, que hoy es un escándalo cómo toma las decisiones en el país. Y no lo decimos nosotros. Están las cartas que dejó Castillo Peraza a la revista Proceso, que describe la personalidad de Felipe Calderón. Ahí están las cartas. De esa manera toma decisiones en el país. No se puede permitir que se conduzca por decreto cuando ya hay leyes. Esta es la ley del servicio público de energía eléctrica. ¿Quiénes son los que hacen las leyes? El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y estas leyes son permanentes. Aquí está, en esta ley, creada la Comisión Federal de Electricidad en 1937. Está creado Luz y Fuerza del Centro en diciembre de 1989, que legisló el Congreso, y después se decreta
la constitución de una entidad federativa, una entidad del Estado, Luz y Fuerza del Centro. Y aquí está Luz y Fuerza del Centro en esta ley. No han legislado en el Congreso para quitar a Luz y Fuerza del Centro de la ley del servicio público de energía eléctrica. Luz y Fuerza no se ha extinguido, camaradas. Ahí están, toda la infraestructura que hemos construido. O yo les pregunto a los usuarios, ¿alguien de ustedes hizo un contrato de luz con la Comisión Federal de Electricidad? ¡No! Porque no se puede hacer con la CFE, porque aquí hay dos organismos. CFE no tiene nada que hacer en la zona central del país, pero gobierna por decretos. Querer usurpar las funciones del Congreso de la Unión es un gobierno que abona acabar con el Estado de Derecho. ¿A quién obedece Felipe Calderón, camaradas? Es un escándalo los cables que ha dejado Wikileaks y se publica en La Jornada. ¿Cómo? A cambio de apoyar el gobierno de Estados Unidos a Felipe Calderón cuando pierde las elecciones del 2006, le imponen una agenda en nuestro país, y la agenda es la privatización de la industria eléctrica, la privatización de Petróleos Mexicanos, la privatización de la educación pública. Acaba de sacar un decreto para subsidiar a través de los impuestos a la gente que tiene dinero y que manda a sus hijos a escuelas privadas. ¿Por qué? Porque la educación la ven como negocio, no como una obligación del Estado establecido en el artículo 3 de la Constitución. Y así con decretos pretende entonces privatizar la industria eléctrica, que es patrimonio de todos los mexicanos. ¿Se lo permitimos? ¿O nos organizamos en todo el territorio nacional y le decimos, como una desobediencia civil y pacífica, no te pago la luz porque el Estado está obligado a proporcionar el servicio público de electricidad, camaradas? Vean, este es otro dato, que es un documento que acaba de salir de la Unidad de Evaluación de la Cámara de Diputados de la Cuenta Pública del 2009. Y aquí están las verdaderas razones de cómo administran los organismos públicos descentralizados. Los productores externos de energía le venden a la CFE a 59 centavos el kilowatt hora, y CFE lo revende a $1.89 a Luz y Fuerza, pero para los usuarios comunes y corrientes el kilowatt hora se lo venden a $3.12. Y a los industriales, ¿a cómo está la luz? Los industriales no pagan la luz. Han arreglado desde Hacienda que el recibo de luz sea también deducible de impuesto, y también el recibo de luz de los industriales es considerado como insumo. Ese costo se lo cargan a sus productos o servicios, y al final deducen su recibo de impuestos y termina el pueblo pagándoles a los industriales el recibo de luz. Y el consumo de electricidad a nivel nacional, el 80% lo consumen los industriales. El 20% solamente son los servicios domésticos o los pequeños comercios. Por eso esta política de tarifas obedece a los intereses de los privados. Qué bueno que ya se va a alargar Alfredo Elías Ayub.
Y dice que se va porque está muy malo de sus piecitos. Pero no está malo de sus manitas. Y 12 años se la ha pasado robando al erario público. Elías Ayub, vean, es el que firmó el contrato de Repsol, comercializadora SADCB, para meter gas a México, para que la generación de electricidad en el país, el 80% es gas. ¿De dónde traen el gas? De Perú. ¿A cómo lo compran allá? A 59 centavos de dólar el millón de BTU. ¿Y a cómo lo meten a México? A 9 dólares el millón de BTU. Por este contratito se llevan los españoles 950 millones de dólares por año. ¿Quién termina pagando? Los usuarios, que hoy te piden que pagues por adelantado con sus medidores de prepago. Yo les pregunto, usuarios, ¿van a pagar por adelantado la luz? ¡No! Ni por adelantado, ni tampoco a pagar la energía eléctrica. Es momento de exigir al Congreso de la Unión que legisle, porque las tarifas eléctricas, el alto costo, es un asunto de interés nacional. La política tarifaria que ha venido haciendo Hacienda y Energía obedece no a los intereses del pueblo, sino a los intereses de los privados. Hoy los apagones como el que acabamos de escuchar, el primer cuadro de la ciudad sin luz. El año pasado hubo 163 explosiones en las bóvedas, que son subestaciones subterráneas, y dijeron que eran sabotajes. Hoy el propio director de Protección Civil del Distrito Federal señala, dice, ha habido más eventos, más del 100%, se ha incrementado que cuando estaban los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy se reconoce que las compañías contratistas, hasta Javier Lozano, su hermano, es empresario de compañías contratistas. Esos son los verdaderos beneficiados de esta política. Por eso es muy importante que los usuarios, con el apoyo de los electricistas, del Congreso de la Unión como Laura Isel Castillo y otros que quieran legislar y enfrentar con toda dureza la defensa del servicio público, hagamos la unidad. Hoy este conflicto es un conflicto social que no podemos permitir que el que se dice ser presidente quiera entregar lo poco que queda de los mexicanos a las grandes empresas. Si permitimos que pase esta atrocidad, mañana será la UNAM, será el Politécnico, será el Seguro Social, será el IMSS, el ISSSTE, y como hoy está planteando Felipe de Jesús Cantú, diputado panista de la Comisión de Energía, están planteando privatizar el agua para construir hidroeléctricas con presupuesto del Banco Mundial. Hoy anda en Japón este diputado promoviendo la energía nuclear con los privados en nuestro país, porque saben que estos panistas son los responsables de la tragedia nacional, pero saben que nos vamos a volcar en las urnas para que se larguen estos pinches panistas de los puestos de gobierno, camaradas. ¡Ni un voto al PAN! 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 Ellos son los responsables de que haya más de 60 millones de pobres en el país, que han ocultado los datos. Son los responsables de que haya 8,5 millones de jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, mucho menos de trabajar. Ellos son los responsables
de 3,5 millones de niños que hacen labores agrícolas. Son los responsables de la salida de miles de mexicanos al extranjero. Son los responsables de la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Son los responsables del incremento permanente a la gasolina, al gas, a la electricidad, a la canasta básica, a que no haya empleo. Son responsables de la agresión que sufrieron los mineros en Cananea. Son responsables de la agresión que sufrimos los del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero no se va a quedar así. Hoy este gobierno de Calderón empieza de manera regresiva. Los días están contados para Felipe Calderón y estos panistas, y de eso nos tenemos que encargar el pueblo de México.